La primera vez que escuché de la Santa Muerte fue cuando mi abuela Lucha me habló de ella. Lo hizo en voz baja, como si al mencionarla pudiera invocarla. Mostraba un gran respeto a su nombre, como si se tratara de algo muy sagrado. Mi viejita era muy sabia y creía en muchas cosas que otros podrían considerar como supersticiones, pero yo siempre la respeté y sobre todo le creí. Me llamaba la atención el altar que mi abuela veneraba en una de las habitaciones vacías de su casa. Dentro de esta, la Santa Muerte se alzaba imponente, dominante, con esa mirada que me generaba una sensación de escalofríos. La primera vez que entré en ese cuarto, tendría como 10 años. Jamás se me había permitido entrar, pero como en esa casa vivía solo con mi abuela y con mi madre, quien siempre se la pasaba trabajando, es por ello que llegó mi momento de aprender un poco más sobre aquella niña blanca. Una tarde mi abuela estaba acomodando un altar de Día de Muertos. Como sabrán, esta es una tradición de aquí de México y que se celebra cada 2 de noviembre para así rendir tributo a nuestros difuntos. Por ello es que mi abuela colocaba una foto de mi padre. Sentí un golpe en el pecho al ver la figura de mi papá, a quien no recordaba porque murió cuando yo era apenas un bebé. Ese tema sobre su muerte no se tocaba, o al menos eso decía mi madre. Pero esa tarde con mi abuela, al ver la foto de mi papá, no me pude contener. Abuela, sé que mi madre no quiere que hablemos de esto, pero dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué mi papá tuvo que morir tan joven? Siempre he creído que eso no es justo. Mi abuela suspiró y se sintió un poco nerviosa, pero sabía que la edad que yo tenía ya me permitía ser más consciente de que la vida no era tan color de rosa, al menos no la de nuestra familia. Ven, Emanuel, acércate. Siéntate aquí junto a mí. Quiero platicarte algo que desde hace mucho tiempo debías saber, pero creo que ya estás grandecito para comprenderlo. Ay, tu madre me perdonará, pero esto ya tenía que pasar. El misterio de mi abuela me puso nervioso. Me temblaban casi las manos porque el tono de su voz era de mucha autoridad. Hay algo que debes saber y que tiene que ver directamente con la muerte de tu papá. Mi abuela me tomó la palabra y comenzó a contarme una historia que desconocía, pero que tenía que ver con el pasado de mis padres y sobre todo conmigo. Tu vida no es casualidad, Emanuel. Hubo muchas cosas que intervinieron para que hoy estés aquí con vida. Y pues verás, cuando tus padres se casaron, ellos estaban felices porque a los pocos meses se enteraron de que tu madre estaba embarazada de ti. La felicidad llegó a este hogar, pues como sabes, tu madre siempre ha vivido aquí conmigo. Y fue ahí que tu madre estaba a días de traerte a la vida, cuando algo ocurrió, algo terrible. Fíjate que una tarde, tu padre aún no salía de trabajar, y tu madre estando embarazada, se le ocurrió la idea de salir a comprar algunas cosas que se le habían antojado. Entonces, fue cuando ya venía de regreso. Pues ahí te diré que le salió un ladrón del callejón. De inmediato aquel tipo portaba un arma en su mano y le pidió a tu madre que le entregara el bolso. Tu mamá no quiso hacerlo, realmente no porque no quisiera. Ella estaba asustada, porque al ver el arma de aquel tipo, no supo qué hacer. Al haberse quedado paralizada tu madre, aquel tipo se puso nervioso y tratando de obligar a tu mamá a que le diera las cosas, sin querer, o quién sabe si con querer, pero se le disparó el arma. Un balazo le pegó directo en el pecho a tu mamá. Ahí verás que de inmediato aquel tipo salió corriendo, huyendo la maldita rata. Yo estaba bastante consternada. Nomás escuchaba el ruido de la gente que hacía bulla.
De inmediato me asomé y vi cómo alguien ya venía a avisarme de que tu mamá estaba mal. Salí rápido corriendo. La verdad estaba con mucho miedo. No sabía qué estaba pasando. Cuando llegué a la escena, vi a tu mamá tirada en el piso, con un chorrote de sangre, y creí que ya se me iba a morir. En eso llegó la ambulancia. Por suerte no tardaron tanto, y pues se la llevaron para el hospital. En cuanto estaba ahí en la sala de espera, los médicos no me sabían dar razón, pero de pronto salió un doctor, muy preocupado. Me dijo que la vida de mi hija corría peligro, y la del bebé también. Posiblemente ambos estaban muriendo. Aquel doctor me dijo que tenía que decidir entre la vida de mi hija o la de mi nieto, o sea, tú. En eso llegó tu papá y le platiqué qué estaba ocurriendo. Yo le había dicho a los médicos que hicieran lo que pudieran para que los salvaran a los dos. Sin embargo, aquel doctor no me daba muchas esperanzas. Tu papá, en cuanto me vio, me encontró rezando en la capilla del hospital. Ahí tenían una imagen de la Virgen de Guadalupe, y aunque es alguien a quien respeto, yo siempre le he sido fiel a mi santita muerte. Por ello es que me saqué mi escapulario y me puse a rezarle. Tu papá también era creyente, y de inmediato me dijo: «Ay, suegrita, a mí no me importa que yo tenga que ofrecer mi vida. Pídale a la Santa Muerte que me salve a mi mujer y a mi niño. Yo quiero que estén vivos, que estén bien». Aquello que me pedía tu papá, me lo pedía pero muy en serio, y por eso le pregunté: «Tú sabes, Gonzalo, que esta situación es difícil. Es muy probable que ambos se mueran, pero si estás seguro de lo que quieres, esto no es un juego. Tú puedes ofrecer tu vida a cambio de que ellos se salven, y te aseguro que si lo haces con fe, mi santita te la cumple. Ya verás que sí». Tu papá se me quedó mirando muy serio, muy decidido. «Pues ya le dije, suegra, a mí no me importa. Prefiero que me lleve a mí la calaca antes de que se los lleve a mi mujer y a mi niño. Haga lo que tenga que hacer, por favor, pero hágalo ya». Le pedí a tu papá que se sentara conmigo, que se pusiera a rezar. La cosa no iba a ser sencilla, y mientras tanto los médicos hacían todos sus esfuerzos. Ellos trataban de salvar a ambas partes, pero las probabilidades eran pocas. Fue toda la noche de rezar y rezar, arrodillados, pidiéndole a la Santita Muerte de su ayuda. Habrán pasado cerca de 5 horas cuando los médicos llegaron. Uno de estos nos dio la noticia de que tu mamá y tú estaban a salvo. Por obra de un milagro los habían rescatado. Tu papá me abrazó. Me dijo que había sido un milagro, que la Santita nos había cuidado y los había salvado a ustedes. Pues yo nomás te diré, mijo, que esa misma noche naciste, y después de un par de días ya veníamos para la casa, todos muy contentos. Pero no te voy a hacer el cuento largo. Te he de decir que a las pocas semanas que naciste, y después de que tu papá tuvo la dicha de conocerte, él cayó enfermo. Se puso muy grave de la noche a la mañana. Nunca se supo qué tenía. Le pedí a la Santita que lo salvara, pero aquello no era posible, porque tu papá ofreció su vida para que ustedes se salvaran. Su vida ya había sido pactada con la Santa desde antes. Por ello es que no hubo nada que hacer. De esa forma tu papá, mijo, es que murió. Él entregó su vida a cambio de la de ustedes, para que tú y tu mamá estuvieran bien. Es algo que le agradezco a tu padre, también a mi Santita. Ambos hicieron grandes cosas para que ustedes estén vivos. Por ello, es que ahora que ya estás grandecito, era momento de que lo supieras. Y como te darás cuenta, no fue algo fácil. Por ello es que tu mamá te lo ha guardado todo este tiempo. Y por eso eres un niño muy especial. Por ello eres muy amado. Y te aseguro que mi Santita te protege. Espera que seas un hombre de bien. Le di un abrazo a mi abuela. Le agradecí por haberme contado aquella historia, pero sobre todo, me sentí agradecido con mi padre,
De no haber sido que entregó su vida a cambio de la de nosotros, no estaríamos aquí, y sé que su vida sería un infierno. Lloré al saber aquella historia, porque había una razón muy grande para honrar a mi padre. Con esto, aunque ya creía en la Santa Muerte, reafirmé mi fe, y me di cuenta que la Santita es alguien a quien voy a llevar toda mi vida a mi lado, porque sé que como esta historia que ocurrió en mi casa, y en mi caso, hay muchas otras que se cuentan por ahí, porque la fe en la Santa no es un juego, no es una broma, es algo muy real, porque ella cuida de sus hijos cuando la veneran. Muchas vidas se han salvado por su causa, y algunas otras se han perdido. Todo depende de quién use su poder, y por eso es que hoy, en mi caso, estoy agradecido de estar vivo, porque gracias a la Santa y a mi padre que entregó su vida, tuve una segunda oportunidad para vivir. Cuando era muy niño, en casa, teníamos problemas económicos bastante delicados. Todo esto venía derivado de que mi padre era un hombre sumamente alcohólico. Estaba entregado en su totalidad al vicio, y esto hacía que se gastara el dinero en sus bebidas, también en mujeres. Mi madre, por su parte, desde que tuvo a mi hermano el más chico, quedó muy lastimada de su cadera, cosa que no le permitía caminar bien, y por esta razón no le querían dar trabajo en ninguna parte. Como se imaginarán, la vida era muy complicada. Mi madre, a como podía, salía a las calles incluso a pedir limosna, para con eso llevar un pan para la mesa de la casa. De no ser por mi madre, no sé qué hubiera pasado, pues con la desobligación de mi padre, hubiéramos muerto de hambre. Pero esto no era lo peor, pues con el severo alcoholismo de mi padre, cada vez se ponía más agresivo, llegando incluso a golpear a mi mamá y a nosotros también. La situación se había puesto tan grave que mi mamá muchas veces amenazó a mi padre con irse de la casa y llevarnos con ella. Mi papá la tenía amenazada y le había dicho que si nos llevaba y nos largábamos, nos iba a buscar y nos iba a matar. Yo era muy pequeño y ver a mi padre enojado y alcoholizado es algo que hasta la fecha me tiene traumado. Pero fue para una noche en que mi mamá había pasado todo el día en la calle, pero cuando regresó, serían poco menos de las 9. No iba sola, estaba acompañada por una de nuestras vecinas, la señora Raquel. Aquellas dos señoras estaban muy extrañas, murmuraban cosas que no podíamos escuchar muy bien, parecía que se estaban secreteando. De pronto la señora Raquel pareció darle algunas instrucciones a mi madre y colocaron en la mesa una figurilla que hasta la fecha recuerdo a la perfección. Aquello se trataba de una estatuilla de la Santa Muerte. En cuanto la vi, sentí unos grandes escalofríos. Un miedo me recorrió, porque el poder de aquella imagen en ese entonces me era desconocido, y más allá de generarme confianza, me daba terror. Después de que se fue la señora Raquel, me acerqué con mi mamá. Ella se encontraba sentada y estaba escribiendo una nota ante los pies de aquella pequeña estatuilla. Mamá, ¿de qué es esa figura? Me da miedo, no sé por qué la has traído. Mi madre dejó de escribir, me miró y me dio una respuesta sencilla, pero sabía que no me estaba diciendo la verdad o me la estaba ocultando. No es nada, mijo. Váyase a jugar, ándele. No ande aquí de metiche. Estas cosas son de adultos. Y más vale que no le diga a su padre lo que he traído, porque entonces así nos va. Me retiré mientras mi madre seguía escribiendo una nota. Después nos prendió la tele y ella se ocultó en la habitación. Me imaginé que quería estar a solas, pero sigilosamente me acerqué a la puerta y pegué la oreja. Me preocupaba porque escuché algo que me dio mucho más miedo. La actitud de mi madre me era desconocida. No comprendía por qué estaba actuando así.
Mi santita muerte, sé que apenas empiezo a venerarte y probablemente el favor que te pido sea mucho, pero sácanos de esta miseria, ayúdame a encontrar un buen trabajo, aléjanos de Miguel, mi marido, él es un monstruo, es un maldito, nos tiene aquí hundidos en la miseria y nos trata muy mal. Me han dicho que tengo que ofrecerte algo, por eso, si hay que entregarte la vida de alguien, entonces que sea la de Miguel. Llévate a mi marido, pero a cambio, danos tranquilidad, algo de dinero. No pido mucho, solo lo suficiente para sacar adelante a mis hijos, porque ellos merecen algo mejor que esto que les estamos dando Miguel y yo. Anda, toma su vida, arráncalo de esta familia, destrúyelo si es necesario, pero, por favor, cumple lo que te he pedido. Me sorprendí de aquello que escuchaba. Mi mamá estaba diciendo cosas terribles. Como vi que se levantó, rápido me moví para la sala y fingí que estaba viendo la televisión. Días después de aquella noche en que mi madre llegó con la estatuilla de la Santa Muerte a la casa, desconozco dónde la habrá guardado, pero la escondió bien, porque de haberse enterado mi padre, seguramente nos echa de la casa, pues él, pese a que era un malviviente, un borracho, un golpeador y todo eso sí, era muy católico. Todos los domingos, así anduviera bien crudo, ahí estaba en la misa, escuchando al sacerdote y muy persinado. No sé cómo no le daba vergüenza pararse en el templo después de hacer tantas barbaridades con nosotros y con su vida. Pero en fin, la vida finalmente daría muchas vueltas, pues todo aquel tiempo en el cual mi madre estuvo rezándole a la Santa Muerte, casualmente mi padre duraba varios días incluso sin llegar a la casa. No sabíamos en dónde se metía, y mi madre no tenía interés en averiguarlo, porque mientras más tiempo mi padre estuviera fuera de casa, para todos era mejor. Vivíamos más tranquilos, más a gusto, y sobre todo, teníamos mejor calidad de vida, pues a mi madre milagrosamente le dieron un trabajo. Aquel empleo era sencillo, no tenía que requerir esfuerzos mayores o cargar cosas. Mi madre solo tenía que estar sentada, supervisando la calidad de algunos productos, y como la patrona era una amiga suya, la cual conoció en la calle mientras mi madre pedía limosnas, aquella señora le pagaba bastante bien, pues conocía nuestra historia y quería mucho a mi mamá. Mi madre con esto, mis hermanos y yo, estábamos muy contentos, porque por fin comíamos mejor, teníamos más tranquilidad, una vida más decente. Pero por otra parte, a quien no le gustó todo aquello fue a mi padre, quien un día que llegó, y estando sobrio, vio que el refrigerador estaba lleno de comida, vio que algunos de mis hermanos y yo traíamos ropa nueva, también algunos tenis. Eso enfureció a mi padre, y de inmediato le reclamó a mi mamá. A ver, Mariela, ven para acá. Dime qué está pasando. De la noche a la mañana, pues nomás vengo y ya veo que todo está muy cambiado. El refrigerador tiene comida, los niños andan bien vestidos. Pues ¿en qué cosas andas metida? ¿De dónde has sacado el dinero? No más falta que andes de piruja, porque otra cosa no creo que sepas hacer. Ya ni la chingas, pero a ver, si tienes valor dime, ¿a quién se las andas dando? Porque todo esto no es de a gratis. A mí no me quieras ver la cara de pendejo. Mi papá se puso como loco. Empezó a sacar todo lo que estaba en el refrigerador y lo metió en una bolsa y lo llevó a la basura. Ya nomás escuché cómo se quebraban cristales de los vasos que mi mamá había comprado. Y como estábamos en las vísperas de Navidad, mi papá agarró el arbolito de Navidad que mi mamá puso, con todo y sus luces, arrancó el cable de la electricidad y con todo y todo, aventó a la calle aquel arbolito. Me daba mucha tristeza. Empecé a llorar. Mi papá se había convertido en un monstruo, en un ser desconocido y despreciable. Mi mamá trató de detenerlo, pero mi papá le dio un par de cachetadas y la dejó tirada en el piso.
llorando también, haciendo menos todos los esfuerzos que mi mamá estaba haciendo por sacar adelante a la familia. Ya lárgate, Miguel. No eres más que un hijo de la chingada. Eres un parásito. ¿Por qué no mejor te largas y te ahogas en alcohol? Bebe. Quiero que bebas hasta que te mueras. Porque aquí en esta casa ya nadie te quiere. No eres más que un estorbo y no sirves para nada. Eres un poco hombre. Uno que nunca va a tener los suficientes huevos para mantener a su familia y para aceptar sus responsabilidades. Vete, Miguel. Nunca vuelvas. No queremos volverte a ver. Mi papá se enojó bastante y le tomó la palabra a mi madre. Salió de la casa azotando la puerta y lo vimos marchar. Abracé a mi madre y mis otros hermanos también. Estábamos muy devastados. La situación ya había llegado muy lejos. Durante esa noche y las siguientes 2, mi padre no apareció. Seguramente se estaba poniendo borracho por ahí y metiéndose en problemas. Todas aquellas noches recuerdo perfectamente que mi madre se encerraba en su cuarto y a través de la puerta, pegando nuevamente la oreja, escuchaba que le pedía a la Santa Muerte que nos ayudara y que nos quitara a mi padre del camino, pues con él jamás íbamos a progresar como familia. Santita Muerte, ya no puedo más. Ayúdame, quítalo de nuestro camino. Aléjalo, destrúyelo, no sé qué le tengas que hacer, pero por favor, haz que ya no regrese a esta casa, porque mis hijos corren peligro, y yo también. Mi madre al parecer se estaba tomando muy en serio todo aquello de la Santa Muerte, todo lo que la señora Raquel le había dicho a mi madre. Esta lo estaba haciendo al pie de la letra. De alguna forma sabía que nuestra vida estaba cambiando, y todo desde que esa estatuilla llegó a la casa, pero sobre todo desde que mi madre comenzó a hacerle plegarias. Pasaron un par de días. Había llegado por fin el día de Navidad. Mi mamá había comprado algo para que cenáramos, algunas bebidas, y también nos compró algunos regalos, realmente pequeños detalles a mis hermanos y a mí. Jamás antes habíamos tenido regalos en Navidad. Por ello, es que estábamos muy alegres. Después de cenar estábamos abriendo dichos regalos. Estábamos contentos mis hermanos y yo, porque por primera vez habíamos recibido juguetes. Mi mamá estaba llorando de alegría y de pronto golpearon a la puerta de la casa, muy fuerte. Aquello preocupó a mi mamá, quien de inmediato salió a ver qué estaba pasando, porque parecía que querían tumbar la puerta. Cuando mi madre abrió, ante sus pies, se encontró con algo horrible, una sorpresa bastante desagradable, pues debo decirles que alguien fue a llevar a mi padre, quien estaba muriendo. La razón es que lo habían apuñalado, tenía el cuerpo todo ensangrentado, había sangre que salía de su boca, de su nariz, su mirada estaba casi perdida. De inmediato mis hermanos y yo corrimos a ver qué pasaba, pues mi madre hizo un grito muy fuerte. Cuando vi a mi padre, sentí que se me rompió el corazón. Él era muy malo, era terrible, pero finalmente era mi padre. Verlo muriendo, agonizando, fue algo que hasta la fecha no puedo olvidar. Antes de morir, él se le quedó viendo a mi madre. Intentó levantar su mano, pero ahí perdió la vida. Él ya no se pudo mover. Su vida se apagó en un instante. Mi madre gritó. Los vecinos que estaban por ahí cerca se acercaron. Trataron de llamar a las autoridades y a la ambulancia, pero en realidad ya no había nada que hacer. Mi papá estaba muerto. Mi mamá lloraba y nosotros también. Aquella imagen fue terrible. Es algo que no se puede sacar de la mente así porque sí. Son heridas que se quedan abiertas para toda la vida. Ya después supimos que a mi papá lo mataron porque andaba de amante con una mujer que era casada. Aquella señora tenía un marido que viajaba mucho, pero una noche agarró a mi papá bien entrepiernado con aquella señora. Por eso es que el señor, muy enojado, terminaría apuñalándolo y echándolo a la calle como un perro muerto.
Al hombre lo metieron a la cárcel, pero mi papá pagó muy caro por todo lo que estaba haciendo. El que nunca lleva una buena vida, nunca tendrá una muerte digna. Eso es una realidad. Por eso es que mi padre murió en esas tristes y humillantes condiciones. Aquella Navidad quedó severamente marcada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nuestra familia cambiaría por siempre, y aunque debo decirles que, pese a que aquel momento fue triste, trágico y desagradable, esa noche, para nosotros, la vida cambió drásticamente. Y lo digo porque fue para bien. Una vez que mi papá murió y ya no estuvo en casa, a mi mamá le empezó a ir mejor. Nosotros pudimos ir a la escuela. Por fin tuvimos estabilidad. No nos faltó comida, teníamos un poco de todo. Vivíamos decentemente, sin lujos ni nada, pero al menos comíamos, nos vestíamos y ya no teníamos que andar mendigando comida en otras casas. Gracias a mi madre salimos adelante, pero también gracias a la Santa Muerte, quien le cumplió las peticiones a mi madre. Sé que es doloroso que mi padre haya muerto, pero también me duele pensar que, si él siguiera vivo, jamás habríamos tenido la vida que tuvimos. A veces las personas que más queremos sirven como obstáculos, como piedras en el camino, las cuales hay que hacer a un lado, porque cuando una persona está podrida, termina pudriendo todo a su alrededor. Esto sin importar que a quienes echa a perder la vida sean su propia familia. Sé que esto puede ser difícil de comprender, pero ahora que soy mayor, me da gusto que así haya ocurrido. Me hubiera dado más tristeza ver a mi madre destruida, golpeada o quizás hasta asesinada por mi padre. Lo mismo con mis hermanos. La vida de mi padre tuvo que ser sacrificada para que ahora estemos bien. Sé que la Santita Muerte escuchó nuestras plegarias y que por eso ahora la vida nos ha sonreído. Hasta hoy en día seguimos adorando a la Santa Muerte, pues gracias a ella tenemos una vida feliz, tranquila y digna. Sé que hay quienes no creen en esto y eso se respeta. Sin embargo, quise compartirles nuestra historia porque es el testimonio que marcó a mi familia y que ahora he podido compartir con ustedes.